El relato de esta noche transcurre en un hospital del Estado de México, uno de los más grandes de la región, cuyo nombre vamos a omitir por razones que entenderán conforme avance la historia. Les advierto, más que nunca, que si trabajan en el área de la salud o si esta misma noche les toca guardia, quizás sea mejor guardar este episodio para otra ocasión. Comenzamos. Hola Carlos, te escribo desde un municipio del Estado de México, cerca de la Ciudad de México, aunque prefiero no ser más específico. Tengo 31 años y trabajo como camillero en un hospital público de la zona, uno de esos edificios grandes de varios pisos, con fachada antigua, ya desgastada por los años, y con un helipuerto en la azotea que casi nunca se usa, salvo en emergencias verdaderamente graves. Llevo casi 7 años trabajando ahí, suficiente tiempo para conocer cada pasillo, cada elevador, cada área de urgencias, mejor que muchos médicos que solo pasan un par de años haciendo su residencia antes de irse a otro lado. Voy a omitir el nombre exacto del hospital y también el piso donde ocurrió la mayor parte de lo que les voy a contar, porque aunque llevo tiempo pensando en renunciar, todavía necesito el trabajo y no quiero que nadie de la administración relacione esta historia conmigo si es que, por alguna razón, alguna vez llega a sus oídos. Mi trabajo consiste en trasladar pacientes entre pisos, entre áreas de estudio y quirófanos, y en turnos de madrugada. También me toca trasladar cuerpos hacia el área de patología, en el sótano, cubiertos con una sábana blanca que casi siempre termina manchada antes de llegar, algo que después de 7 años ya hago casi de forma mecánica, sin pensarlo demasiado, aunque el olor de esa zona, mezcla de formol y algo más dulce y más rancio, se me queda pegado en la nariz horas después de terminar el turno. Todo comenzó hace cosa de 4 meses, cuando el elevador de servicio del cuarto piso empezó a detenerse solo, sin que nadie lo llamara, siempre en el mismo nivel exacto, uno que por política del hospital permanece con acceso restringido desde hace más de un año, después de una remodelación que nunca llegó a completarse por falta de presupuesto, dejando varias habitaciones vacías, con cables de la instalación eléctrica colgando de las paredes a medio terminar. La primera vez que ocurrió, pensé que era una falla mecánica cualquiera y reporté la anomalía al área de mantenimiento sin darle mayor importancia. Me contestaron, con indiferencia, que revisarían el mecanismo cuando tuvieran oportunidad, aunque después de eso nadie volvió a mencionarme el tema. Fue la tercera o cuarta vez que ocurrió, ya con curiosidad genuina más que con molestia, cuando decidí asomarme apenas se abrieron esas puertas para ver qué había del otro lado. El pasillo estaba completamente oscuro, salvo por una sola lámpara de emergencia parpadeando al fondo, y aunque en un inicio no vi nada fuera de lo normal, sentí un frío distinto al del aire acondicionado, un frío que parecía subir directamente desde el piso, pegándose a mis tobillos incluso a través del calzado grueso que usamos para el trabajo. Le comenté lo que estaba pasando a doña Consuelo, una de las enfermeras más antiguas del hospital, alguien que lleva más de 30 años trabajando ahí y que conoce, según dicen los demás compañeros, cada rincón y cada historia vieja del edificio mejor que cualquier expediente administrativo. Al escucharme, no se sorprendió en absoluto y me preguntó con mucha calma si yo sabía qué se había planeado construir originalmente en ese piso antes de que se cancelara la remodelación. Le dije que no tenía idea y ella me explicó que ese nivel estaba destinado a ser una ampliación del área de terapia intensiva, pero que antes de completarse, hace casi 40 años, hubo un incidente que la administración de aquel entonces prefirió no documentar con detalle, una falla en el sistema eléctrico de emergencia durante un apagón general en la zona que dejó sin funcionamiento varios equipos de soporte vital al mismo tiempo, en un área todavía en construcción, con acceso complicado para el personal de auxilio. Según doña Consuelo,
El número exacto de pacientes que no lograron sobrevivir esa noche nunca se hizo público de forma oficial, aunque entre el personal más antiguo, la cifra que siempre se repite en voz baja es de 5 personas, todas ellas en estado crítico, todas dependientes en ese momento de máquinas que simplemente dejaron de funcionar durante los minutos más largos que cualquiera ahí pudo recordar después. Me contó, con la voz todavía más baja, que uno de los camilleros de aquella época, ya fallecido, solía contar que cuando por fin llegó la electricidad de emergencia, encontraron los cuerpos con los ojos abiertos y que 2 de ellos tenían las manos firmemente entrelazadas con las de la cama vecina, como si en la oscuridad hubieran alcanzado a tomarse de la mano antes del final. El área quedó cerrada indefinidamente tras el incidente, y aunque años después se intentó retomar la remodelación para otros fines, cada intento se detuvo por distintas razones administrativas, presupuestales, hasta quedar, como sigue hasta hoy, abandonada a medio terminar, con el equipo médico de aquella noche todavía cubierto de plástico, oxidándose en la oscuridad. Le pregunté a doña Consuelo si eso tenía relación con el elevador deteniéndose solo, y ella me dijo que, según la costumbre entre el personal más veterano, cuando el elevador de servicio se detiene sin ser llamado, es porque alguno de los que se quedó esa noche todavía intenta terminar el traslado que se quedó pendiente, buscando llegar a un piso de terapia intensiva que, en la práctica, jamás llegó a existir del todo. Esa misma madrugada, apenas una hora después de esa conversación, mientras trasladaba una camilla vacía de regreso hacia el almacén del tercer piso, el elevador volvió a detenerse en ese nivel restringido, y esta vez, al abrirse las puertas, no me quedé mirando desde adentro como las veces anteriores. Salí, en contra de todo sentido común, atraído por una curiosidad que en ese momento no supe identificar como algo distinto a la mía propia. El pasillo estaba, como siempre, prácticamente a oscuras, salvo por esa misma lámpara de emergencia parpadeando al fondo, y fue justo bajo esa luz intermitente donde la vi por primera vez. Una camilla, idéntica a las que usamos todos los días, avanzando en línea recta hacia mí, sin nadie empujándola, con las ruedas rechinando exactamente como rechinan las camillas más viejas del hospital cuando llevan mucho peso encima, aunque sobre ella no había absolutamente nada visible, salvo una sábana arrugada, con una mancha oscura del tamaño de un torso, todavía húmeda, goteando lentamente hacia el piso, con un sonido rítmico que se escuchaba con demasiada claridad en ese silencio. Retrocedí hacia el elevador, con el corazón en la garganta, y presioné el botón varias veces seguidas, sin que las puertas respondieran de inmediato. En esos segundos eternos, la camilla se detuvo a un par de metros, y el olor que llevaba días sintiendo en ese piso se volvió insoportable, denso, casi líquido en la garganta, mientras sentí con una certeza que no puedo explicar que sobre ella sí había alguien, esperando con una paciencia de 40 años intacta a que yo terminara de empujarla hacia un destino que ya nunca iba a existir. Las puertas del elevador finalmente se abrieron detrás de mí y entré de espaldas, sin atreverme a quitarle la vista de encima a esa camilla, hasta que las puertas volvieron a cerrarse, dejándome del lado seguro, temblando, con la respiración entrecortada, mientras el elevador descendía con normalidad hacia el piso donde debía continuar mi turno. Le conté todo a doña Consuelo al día siguiente, esperando que me dijera que había sido el cansancio, la imaginación, el estrés propio del turno de madrugada. En cambio, me preguntó con la misma calma inquietante de siempre si la camilla se había detenido cerca de mí, y al confirmarle que sí, me dijo que eso significaba que alguno de esos 5 pacientes, después de tantos años esperando, finalmente había decidido que yo era quien debía completar su traslado. Me explicó que, según lo que ella misma había aprendido de otros compañeros ya jubilados, la única forma de evitar que esa espera se convirtiera en algo más peligroso para mí era colocar,
cerca de cualquier equipo médico que usara con frecuencia esa semana, algo que representara claramente una fecha distinta a la de aquella noche del apagón, como un calendario actualizado o cualquier objeto con la fecha visible del día en curso, para que quien siguiera esperando entendiera sin ambigüedad que el tiempo que él recordaba ya no correspondía al tiempo que yo estaba viviendo. Seguí su consejo esa misma noche, colocando un pequeño calendario de escritorio con la fecha exacta marcada sobre el mostrador donde guardamos las camillas de repuesto. Desde entonces, el elevador de servicio del cuarto piso ha vuelto a comportarse con normalidad casi todas las noches, aunque cada tanto, sin ningún patrón que yo pueda predecir, vuelve a detenerse solo apenas unos segundos en ese mismo nivel restringido, como si alguien del otro lado todavía revisara la fecha antes de decidir si vale la pena insistir una vez más. No he vuelto a bajar en ese piso desde aquella madrugada, y cada vez que el elevador se detiene solo, aunque sea un instante, prefiero esperar el siguiente, aunque eso signifique llegar tarde a completar mi turno. Sigo trabajando ahí porque necesito el empleo, pero llevo ya varios meses guardando en el bolsillo de mi uniforme una pequeña hoja con la fecha del día, actualizada cada mañana antes de salir de casa, por si acaso alguna vez me toca cruzarme con esa camilla en un pasillo distinto al de siempre. Este relato transcurre en un hospital público de León, Guanajuato, uno de los más grandes de la región, con fachada de varios cuerpos y un puente peatonal que conecta dos de sus edificios sobre la avenida principal. Les advierto que si alguna vez han escuchado hablar de la leyenda de la planchada y no le creyeron del todo, esta historia quizás los haga pensarlo dos veces. Comenzamos. Hola Carlos, te escribo desde León, Guanajuato. Me llamo Perla, tengo 34 años y trabajo como asistente administrativa, aunque nada de lo que hago tiene relación con el área médica. Te escribo por algo que le pasó a mi hermano Rodrigo hace apenas 5 meses, mientras estuvo internado casi 3 semanas en terapia intermedia, después de un accidente automovilístico que lo dejó con fracturas múltiples y una hemorragia interna que los médicos tardaron demasiadas horas en detectar del todo. Desde el primer día que se lo llevaron a terapia intermedia, la familia tuvimos que turnarnos para acompañarlo, porque en esa área, según nos explicaron, solo se permite un familiar a la vez y únicamente en horarios muy restringidos, salvo emergencias. A mí me tocó cubrir varias de las noches más largas, sentada en una salita de espera contigua, esperando cualquier noticia, cualquier cambio, cualquier permiso especial para entrar unos minutos más de los que normalmente autorizaban. La primera vez que escuché hablar de la planchada fue de boca de otra familiar, una señora que llevaba ya semanas ahí acompañando a su esposo y que una noche, mientras ambas esperábamos en la misma sala, me preguntó con mucha naturalidad si ya la había visto pasar. Le pregunté a quién se refería y ella, bajando la voz, me explicó que en ese hospital, desde hace años, entre familiares y hasta entre parte del personal más antiguo, se habla de una enfermera con un uniforme de otra época, que aparece de madrugada, casi siempre relacionada con pacientes cuyo estado es más delicado de lo que la familia alcanza a entender del todo. Según ella, hay dos versiones distintas sobre lo que significa verla. Unos dicen que su presencia es de buen augurio, que cuando aparece cerca de un paciente es porque va a mejorar, casi como si viniera a cuidarlo, con más atención que el personal actual. Pero otros, los que llevan más tiempo en el hospital, aseguran que en realidad depende de cómo se comporte, de si se queda quieta, observando desde lejos, o si se acerca directamente a la cama del paciente, porque cuando hace esto último, según la misma tradición oral, es porque viene a prepararlo para algo que la familia todavía no está lista para escuchar. No le di demasiada importancia esa primera noche,
atribuyéndolo a una leyenda urbana más, de las que corren en cualquier hospital grande y viejo, hasta que, apenas 3 noches después, mientras esperaba afuera de terapia intermedia a que terminara el horario de visita de mi madre, sentí ese olor a almidón, muy fuerte, muy repentino, como si alguien acabara de sacar un uniforme recién planchado de una bolsa cerrada, justo detrás de mí. Volteé, esperando ver a alguna enfermera del turno nocturno, y en cambio vi al fondo del pasillo esa figura que la señora me había descrito con tanto detalle días antes, una mujer de uniforme blanco impecable, con la falda larga hasta debajo de la rodilla, cofia almidonada, perfectamente ajustada, y unos zapatos blancos de tacón bajo, del tipo que ya nadie usa en ningún hospital moderno. Estaba de pie, completamente inmóvil, mirando fijamente hacia la puerta de terapia intermedia, la misma puerta detrás de la cual estaba mi hermano en ese momento. Me quedé paralizada, sin saber si acercarme o quedarme donde estaba, y en ese momento noté algo que se me quedó grabado con una claridad que todavía me perturba. Su rostro, bajo la luz parpadeante del pasillo, parecía completamente en calma, casi sereno, pero sus manos, cruzadas al frente sobre el delantal de su uniforme, tenían las uñas pintadas de un color oscuro, casi negro, que contrastaba de forma violenta con la blancura impecable de la tela, y de las yemas de esos dedos, muy despacio, empezaron a caer gotas oscuras al piso, una tras otra, con un sonido húmedo que resonaba con demasiada claridad en ese pasillo vacío. No se movió hacia la puerta ni hacia mí, simplemente permaneció ahí observando, hasta que una de las enfermeras del turno nocturno salió de terapia intermedia caminando directamente por el mismo tramo del pasillo donde yo la había visto, sin reaccionar en absoluto a su presencia, como si no estuviera viéndola, o como si para ella sencillamente no hubiera nada ahí que ver. Cuando volví a mirar hacia el fondo del pasillo, la figura ya no estaba, y tampoco quedaba ningún rastro de esas gotas oscuras en el piso, ni siquiera una mancha húmeda que confirmara lo que yo acababa de presenciar. Le conté lo sucedido a la señora, que me había hablado de ella días antes, y al describirle el detalle de las gotas cayendo de sus dedos, su expresión cambió por completo, perdiendo la calma con la que hasta entonces me había hablado del tema. Me explicó que ella misma nunca había visto ese detalle en particular, pero que había escuchado de una enfermera jubilada que conoció años atrás, que esa versión específica de la aparición, la que gotea algo oscuro de las manos mientras observa en silencio, es la que el personal más antiguo asocia con los casos donde la intervención médica, por más que se intente, ya no será suficiente, como si esas gotas representaran, de alguna manera, el tiempo que le queda al paciente escurriendo silenciosamente, sin que nadie más, además de quien la ve, pueda notarlo. Esa misma madrugada, apenas unas horas después, el estado de mi hermano se complicó de forma repentina, con una caída brusca en su presión arterial que obligó al personal médico a entrar de urgencia, sacándonos a todos los familiares de la salita de espera hacia el pasillo principal, mientras escuchábamos del otro lado de la puerta el tono urgente de las indicaciones médicas y el sonido metálico de instrumentos siendo movidos con rapidez. Pasé esas horas convencida de que la había visto acercarse demasiado, de que las gotas que había presenciado cayendo de sus dedos ya habían anunciado, sin que yo quisiera entenderlo del todo, lo que estaba a punto de suceder. Recé en silencio, pidiendo que la intervención médica bastara, que lo que fuera que hubiera visto esa noche no significara lo que la señora con tanta seriedad me había insinuado. Rodrigo sobrevivió esa crisis, aunque los médicos nos explicaron después que había sido, en sus propias palabras, un margen extremadamente delgado entre estabilizarlo y perderlo por completo, un margen que ni siquiera ellos lograban explicar del todo con los estudios que tenían disponibles en ese momento. Desde esa noche no volví a ver a la planchada
ni durante el resto de las semanas que mi hermano permaneció internado, ni en las visitas de seguimiento que tuvimos que hacer después, ya en consulta externa. Rodrigo se recuperó por completo, contra el pronóstico inicial que los médicos nos habían dado las primeras semanas, y hasta la fecha sigue sin saber nada de lo que su familia vivió esas noches afuera de terapia intermedia. Yo, sin embargo, no he podido dejar de preguntarme si en verdad la vi acercarse demasiado esa noche, o si, por el contrario, esas gotas que caían de sus dedos representaban otra cosa completamente distinta, algo que yo interpreté con el miedo del momento sin entender realmente su verdadero significado. Sigo acompañando a mi madre cada vez que tiene consulta en ese hospital, y aunque procuro no quedarme sola en los pasillos más tiempo del necesario, cada tanto, sobre todo cuando el aire acondicionado se detiene un momento y todo queda en silencio, me llega ese mismo olor a almidón, fuerte y repentino, y aunque hasta ahora nunca he vuelto a verla, prefiero no voltear a comprobarlo. La historia de la planchada está ampliamente documentada en México. Se sabe que esta entidad aparece en hospitales antiguos. ¿A alguno le ha tocado verla en algún hospital o escuchar esta leyenda con otros detalles? Dejen su comentario con lo que les ha ocurrido. Es bastante interesante como muchos la han visto en circunstancias diferentes en cada ocasión, pero casi siempre prediciendo una recuperación o algún problema. Lo primero que noté fue el olor, no el olor a hospital, a alcohol o a medicamento, sino algo más viejo, un olor raro, un olor que según ella no debería estar ahí, en un pasillo recién trapeado, a las 3 de la mañana, con las luces de emergencia parpadeando cada pocos segundos sin ninguna razón eléctrica que el personal de mantenimiento lograra encontrar después. Cuando finalmente volteó hacia el fondo del pasillo, no vio a ninguna enfermera, ni a ningún camillero haciendo su ronda nocturna. Vio una figura de pie, completamente inmóvil, vestida con una bata de hospital que ya no se usa desde hace décadas, mirando hacia la habitación de su abuelo, exactamente como si llevara ahí toda la noche, esperando. El relato de esta noche transcurre en uno de los edificios con más historia médica y también con más historias oscuras de todo el occidente del país. Les advierto, más que nunca, que si tienen algún familiar internado en este momento, quizás sea mejor que guarden esta para otra ocasión. Hola Carlos, te escribo desde Guadalajara, Jalisco. Me llamo Renata, tengo 28 años y trabajo dando clases de regularización a niños de primaria. No tengo ninguna relación con el área médica y créeme que después de lo que viví, tampoco tengo ninguna intención de tenerla nunca. Voy a omitir el número exacto de la habitación donde estuvo internado mi abuelo y también el nombre completo del área del hospital donde ocurrió todo esto, porque después de hablar con dos enfermeras que llevan años trabajando ahí, entendí que hay ciertas cosas de las que en ese lugar prefieren no hablar directamente, ni con el personal nuevo. Mi abuelo, don Efraín, fue internado en el Hospital Civil de Guadalajara, en el edificio viejo, el que sigue en pie desde hace casi 100 años, después de una caída en su casa que le fracturó la cadera. Tenía 86 años y aunque el pronóstico médico era relativamente bueno para su edad, la familia decidimos que alguien se quedara con él todas las noches, porque en ese pabellón, según nos explicó la trabajadora social desde el primer día, el personal de enfermería atiende a demasiados pacientes al mismo tiempo como para garantizar atención constante fuera de los horarios de medicación. Como yo era la única de la familia sin un trabajo de horario fijo esa semana, me tocó a mí quedarme la mayoría de las noches en una silla incómoda junto a su cama, con una cobija delgada que la misma trabajadora social me prestó al ver que yo no había llevado nada. La primera noche transcurrió sin ningún incidente que en su momento me pareciera fuera de lo normal, salvo un detalle que anoté mentalmente sin darle mayor importancia. Mi abuelo
Ya entrada la madrugada, empezó a hablar dormido, repitiendo una y otra vez la misma frase corta, casi un susurro, algo como ya voy a cerrar, que en ese momento atribuía a algún recuerdo confuso de su trabajo, ya que él había sido velador durante buena parte de su vida en distintas fábricas de la ciudad antes de jubilarse. Fue al segundo día, mientras esperaba resultados de unos estudios en el pasillo, cuando una de las enfermeras más jóvenes, al verme sola y visiblemente cansada, se sentó un momento conmigo y, casi como comentario para hacer plática, mencionó que ese pabellón en particular había sido hace muchísimos años, antes de todas las remodelaciones que ha tenido el edificio a lo largo del siglo pasado, parte del área destinada a pacientes con enfermedades infecciosas en una época en la que Guadalajara enfrentó varias epidemias severas y en la que, según me dijo bajando la voz, la capacidad del hospital se vio tan rebasada que se habilitaron pasillos enteros e incluso algunos patios internos, únicamente para colocar camas adicionales, muchas de las cuales, según contaba el personal más antiguo, nunca llegaron a desocuparse por la razón que uno imaginaría. Le pregunté, más por curiosidad genuina que por miedo, si eso tenía algo que ver con las luces que parpadeaban sin explicación en el pasillo, o con un ruido metálico intermitente que yo llevaba 2 noches escuchando, parecido al sonido de una camilla vieja siendo empujada sobre un piso irregular, aunque nunca veía a nadie moviendo ninguna camilla a esas horas. La enfermera dejó de sonreír. Miró hacia ambos lados del pasillo antes de contestarme y me dijo en voz muy baja que ella prefería no hablar de esas cosas mientras estaba de turno, pero que si quería saber más, buscara al señor Tobías, uno de los camilleros con más años trabajando en el hospital, quien conocía todas las historias viejas del edificio. Encontré al señor Tobías esa misma noche durante uno de sus descansos, fumando afuera, cerca de una de las entradas laterales menos transitadas. Al mencionarle el nombre de la enfermera y explicarle brevemente lo que yo había estado escuchando durante mis noches ahí, no pareció sorprendido en absoluto, como si mi historia fuera apenas una más entre muchas que ya conocía de memoria. Me contó que, según se decía entre el personal más antiguo del hospital, no todos los cuerpos de aquella época de epidemias fueron trasladados correctamente antes de que se sellaran ciertas áreas del sótano original del edificio, décadas atrás, durante una de las primeras remodelaciones grandes que tuvo el pabellón viejo. Según él, existían registros guardados en los archivos administrativos más antiguos de al menos 3 cuerpos que quedaron extraviados en el papeleo de la época, nunca reclamados por ninguna familia, y de los cuales no existe ninguna constancia de que hayan sido enterrados en ningún panteón de la ciudad. El señor Tobías me explicó que, según la tradición oral entre los trabajadores más veteranos, esos pacientes, al morir sin haber sido dados de alta formalmente en ningún papel ni cerrados en ningún expediente, seguían de alguna manera esperando que alguien completara ese trámite pendiente, deambulando por las noches entre los pasillos que antes fueron suyos, buscando a algún familiar que jamás llegó a despedirlos como corresponde. Le pregunté, ya con un nudo incómodo en el estómago, si eso tenía relación con la frase que mi abuelo repetía dormido, ya voy a cerrar, y el señor Tobías se quedó callado un momento, apagó su cigarro contra la pared y me dijo algo que no he podido olvidar desde entonces, que en ese pabellón, cuando un paciente empieza a repetir frases relacionadas con cerrar, entregar o terminar algo, sin que tenga relación aparente con su propia vida, el personal más antiguo lo interpreta como una señal de que alguno de los viejos del sótano anda cerca, buscando que alguien, cualquiera, termine por ellos el papeleo que quedó pendiente hace tantas décadas. Esa madrugada, la tercera que pasé ahí, desperté de golpe en la silla, con el cuello adolorido, porque mi abuelo había dejado de hablar dormido, y en cambio estaba completamente inmóvil, con los ojos abiertos, mirando fijamente hacia la puerta de la habitación, sin parpadear, sin responder cuando le hablé,
como si estuviera despierto, pero al mismo tiempo completamente ausente de su propio cuerpo. El monitor, junto a su cama, marcaba signos vitales normales, lo cual, extrañamente, me asustó todavía más que si hubiera marcado algo alarmante, porque no había ninguna explicación médica visible para lo que estaba viendo. Seguí la dirección exacta de su mirada hacia la puerta entreabierta de la habitación, y ahí, en el pasillo, bajo la luz parpadeante que llevaba días fallando, sin que ningún electricista lograra encontrar la falla, vi de pie una figura delgada, encorvada, vestida con una bata de hospital de un color blanco grisáceo, que ya nadie usa desde hace muchos años, con vendas visibles alrededor de ambas manos, manchadas de un color oscuro que en ese momento preferí no identificar con demasiada precisión. No tenía rostro reconocible como tal, solo una sombra más densa donde deberían estar los ojos, y permanecía completamente inmóvil mirando hacia la cama de mi abuelo, exactamente de la misma forma en que mi abuelo la miraba a ella. Me quedé paralizada en la silla, sin poder gritar ni moverme, mientras la figura, muy lentamente, giraba lo que debería ser su rostro hacia mí, y aunque no tenía ojos que yo pudiera ver con claridad, sentí, con una certeza física que me heló hasta los huesos, que me estaba mirando exactamente a mí, y no a mi abuelo, por primera vez desde que había aparecido. Alcancé a reaccionar apenas lo suficiente para presionar el botón de emergencia junto a la cama, y en cuanto la luz roja se encendió sobre la puerta, la figura, sin ninguna prisa aparente, como si tuviera todo el tiempo del mundo, retrocedió hacia la oscuridad del pasillo, más allá del alcance de la luz parpadeante, hasta desaparecer completamente antes de que la enfermera de turno llegara corriendo, apenas unos segundos después. Le conté a la enfermera, todavía temblando, lo que había visto, y ella, en lugar de decirme que había sido una alucinación por el cansancio, como yo esperaba que me dijera para sentirme mejor, únicamente me preguntó, con mucha calma, si mi abuelo había mencionado algo sobre cerrar o terminar recientemente. Cuando le confirmé que sí, me pidió que la acompañara un momento afuera de la habitación, y ahí, ya sin ningún tono profesional distante, me confirmó que ese mismo fenómeno se había reportado de manera informal varias veces a lo largo de los años, siempre asociado a pacientes de edad avanzada y casi siempre durante las primeras noches de su internamiento en esa área específica del pabellón viejo. Me explicó, bajando todavía más la voz, que según la costumbre que habían adoptado algunos familiares a lo largo de los años, cuando esto ocurría, convenía colocar cerca de la cama del paciente algún objeto personal que representara claramente que su propia vida seguía activa y pendiente de cerrar por causas completamente distintas, como una fotografía reciente de la familia o algo que el propio paciente hubiera usado con frecuencia en los últimos meses, para que los viejos del sótano, al verlo, entendieran con más claridad que ese paciente en particular no era uno de los suyos, ni tenía ningún trámite pendiente relacionado con ellos. Esa misma madrugada llamé a mi madre para pedirle que trajera lo antes posible una fotografía reciente de toda la familia, tomada apenas unos meses atrás en el cumpleaños de mi abuelo, y en cuanto la coloqué sobre la mesa de noche, junto a su cama, mi abuelo, que llevaba más de una hora completamente inmóvil y ausente, parpadeó lentamente, volteó a verme con extrañeza genuina, como si despertara de un sueño profundo, y me preguntó por qué estaba yo tan pálida, sin ningún recuerdo aparente de lo que acababa de suceder. Las noches siguientes, con la fotografía siempre colocada en el mismo lugar exacto, transcurrieron sin ningún incidente adicional. Mi abuelo fue dado de alta 8 días después, con una recuperación considerada excelente para su edad, y hasta el día de hoy, ya en su propia casa, no recuerda absolutamente nada de lo ocurrido durante esas noches, ni de la frase que repetía dormido, ni de la mirada fija hacia la puerta que yo presencié aquella madrugada. Volví al hospital civil apenas unas semanas después,
esta vez solo para acompañar a mi madre a una consulta ambulatoria completamente distinta, sin ninguna intención de acercarme al pabellón viejo. Sin embargo, al cruzar por casualidad frente a uno de los pasillos exteriores de ese edificio antiguo, alcancé a ver de reojo, a través de una de las ventanas más altas, una figura delgada y encorvada, de pie, completamente inmóvil, mirando hacia afuera, hacia el patio, como si esperara, con la misma paciencia infinita de siempre, a que alguien más entrara a ocupar esa cama, a repetir esa misma frase dormido, a darle finalmente, sin saberlo, el cierre que sigue pendiente desde hace generaciones. No he vuelto a acercarme a ese pabellón desde entonces, aunque sé que tarde o temprano alguien más en mi familia probablemente tendrá que ser internado ahí, porque en esta ciudad, según me han dicho, ese hospital sigue siendo para muchas familias la única opción disponible. Y cuando eso ocurra, ya sé exactamente qué fotografía voy a llevar conmigo la primera noche. Y con esto, comunidad, cerramos los relatos de la noche. Es imposible no pensar qué es lo que les pasa a los pacientes que no están vigilados y estas entidades logran alcanzarlos. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia paranormal en el Civil Viejo de Guadalajara? Si es así, no duden en dejar sus experiencias en los comentarios. Esto es Coordenada del Terror, donde la realidad y la ficción se juntan para traer las historias más aterradoras. Buenas noches.